Susana Wesley nos deja un nuevo y muy útil consejo sobre la crianza de nuestros hijos. Su consejo es: alienta el buen comportamiento del niño. Cualquier intento de hacer el bien, aunque no haya sido perfectamente hecho, debe ser elogiado. ¿Cuánto anhelamos ver la salvación en nuestros hijos, verlos siguiendo a Cristo con sus vidas? Luchamos por enseñarles el camino hacia Dios y le mostramos por dónde andar. Pero lamentablemente muchas veces cuando ellos se comportan bien, agradando a Dios, no percibimos a Dios obrando en ellos, no los alentamos, sino más bien nos parece que están haciendo lo que tenían que hacer. Y no es necesario elogiar algo que simplemente pensamos que es su obligación. Esto es un grave error. Necesitamos reconocer buenas actitudes y mostrarles que ese es el camino que deben transitar, apoyándonos con aliento y reconocimiento. Para poder entender un poco a qué se refería Susana Wesley en esta regla, vamos a estudiar 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 1 al 10. Pablo usa parte de esta carta para alentar a la iglesia. Este medio le permitía hacer llegar a los tesalonicenses de parte suya el ánimo que necesitaban para continuar. Muchas veces cometemos el error de pensar que si premiamos a nuestros hijos sus buenas acciones, les haremos un mal. Como acabo de mencionar, creemos, es su obligación y no necesita reconocimiento. A veces creemos que estamos ayudando a que nuestros hijos sean humildes, pero lo que estamos haciendo es desalentarlos, como vemos en Colosenses 3:21. Pero Pablo, lejos de pensar esto, nos deja un buen ejemplo de cómo reconocer su buen comportamiento, sin provocar ningún daño. En el primer capítulo de esta carta, en el versículo 2, Pablo comienza expresando agradecimiento a Dios por estos hermanos. Dice: siempre dando gracias a Dios. En sus oraciones les recuerda como ejemplo y pide a Dios por ellos. En el versículo 2, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Nos deja sumamente claro lo importante que estos hermanos eran para él y cuánto recordaba su proceder. Por lo que no solo ora por ellos, sino que da gracias a Dios, al punto que vemos que no puede callar la obra que vio en los tesalonicenses y necesita agradecer de inmediato. Apenas comienza la carta. En el versículo 3 tiene presente la tarea que ellos realizan y cuál era la actitud que tomaban frente a sus labores. Dice: acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuán necesario es tener la actitud correcta que tenía Pablo, ir a Dios en oración por nuestros hijos y estando en comunión con Él, poder contemplar, poder ver con claridad cómo Dios está obrando en sus vidas. Pablo, en medio de la oración, podía ver la vida espiritual, la conducta piadosa y el crecimiento de ellos. Y luego destaca en esta carta todo lo que merece ser reconocido en los tesalonicenses. Da gracias a Dios por los frutos de gracia que se encontraban en la vida de ellos. Reconoce su constancia y esfuerzo, puramente visibles. Menciona la unidad, fe, amor y esperanza que caracterizaban a estos hermanos. Sigue haciendo énfasis en su buen comportamiento. Vemos en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
En el versículo 6 menciona parte del carácter genuino de estos hermanos y de la experiencia auténtica que tuvieron con el Señor. Ellos permanecieron firmes en medio de oposición y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nuestros hijos viven en oposición. Y la lucha muchas veces puede ser muy dura. Por eso es sumamente importante destacar su buena conducta y ser de ánimo para ellos. Pablo sigue elogiando su carácter y el testimonio que ellos eran para otros. En el versículo 7 relata: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. El apóstol sigue marcando su buena conducta y lo hace detalladamente. Dice: habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya. Nosotras, como madres, no queremos cometer el error de fomentar orgullo en nuestros hijos. Y eso es algo con lo que sin duda debemos tener cuidado. Pero estamos viendo aquí que eso no significa no reconocer la buena conducta de ellos. Como ya dijimos, ellos necesitan de ánimo. En medio de tanta corrección, lucha que tienen nuestros hijos, necesitan ser animados para el bien. Necesita que se les recuerde que Dios es digno de ser obedecido. Y eso que han hecho, Dios lo ha visto. Y no solo eso, sino que aún pueden volverse ejemplo para otros. Pablo le escribe a los tesalonicenses: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Su actitud fue de ejemplo para otros. Los versículos 8 y 9 continúan: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que os recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Wow! Es increíble leer las palabras de Pablo. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Lleva trabajo y mucho tiempo dedicar a nuestros hijos, pero qué alentador es ver el fruto de ese esfuerzo en ellos. Este era el gozo que sentía aquí Pablo. No podía callar la obra preciosa de salvación en los tesalonicenses. Cada avance de la obra de Dios en nuestros hijos debe ser reconocido, alentado. Podemos fomentar en ellos cuán hermoso es ser como nuestro Salvador. Y termina el capítulo 1 con estas palabras: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No solo Pablo termina este capítulo diciendo que los tesalonicenses estaban siendo ejemplo y sirviendo al Dios verdadero, sino que también estaban esperando a Jesús, hermoso ejemplo para nosotras. En estos últimos 2 versículos, Pablo detalla que los tesalonicenses se convirtieron, sirvieron a otros y esperaban a su Salvador. Vaya pasaje que nos confirma lo mismo que Susana Wesley hacía con sus hijos. Al caminar por estos 10 versículos nos encontramos con una hermosa enseñanza: cambiar malos hábitos en la relación con nuestros hijos y entender que lejos de ser malo alentar su buen comportamiento, se trata de algo muy necesario. Hemos visto cómo se ha conducido Pablo con estos hermanos. Él se tomó el tiempo de escribir y elogiar cada acto piadoso de ellos. El equilibrio sencillo lo vimos en el versículo 3, dando siempre gracias a Dios por vosotros. Si nuestros hijos pueden hacer algo, es porque Dios le dio la capacidad y ellos necesitan entenderlo. Todo se lo deben a Dios, por lo cual deben aprender a usar esos recursos para glorificarle. 1 Corintios 4:7 pregunta: ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? La humildad no pasa por negar que eso está bien. La humildad es reconocer que Dios dio esa capacidad de dar acción de gracias a Dios.
puedes reconocer una tarea bien hecha, un acto de obediencia, una buena nota en el colegio. Y luego de reconocerlo con palabras, puedes decirle: ¿oramos y le damos las gracias a Dios juntos por cómo te ha ayudado en todo esto? Pablo les hace ver que están progresando, que su esfuerzo y sufrimiento vale la pena, que es bueno lo que están haciendo. Pero no se queda ahí, porque si no sería llevarlos a confiar en sí mismos, lo cual no solo es malo, sino es algo falso. Luego los lleva a la sensatez. El mérito de todo eso es de Dios. Demos gracias a Dios. Todo lo que están haciendo produce acción de gracias a Dios. A fin de cuentas, de eso se trata todo. De que nuestras vidas produzcan alabanza a Dios, sigan trabajando para Él. Esto produce gloria a Dios porque es Él quien les da todo lo necesario. Ustedes son sus instrumentos. Qué gran ejemplo para el hermoso trabajo que Dios nos ha confiado con nuestros hijos.